Listo. Ahí sí, sí, encima de la cara, listo. Ya. Buenos días a todos. Hoy vamos a presentar los sensores de nivel. Los integrantes de este grupo son Daniela Quiroga Rojas y quien les habla, Juliana Hernández. Bueno, la presentación del día de hoy se va a llevar a cabo explicando los controles de nivel y para después poder hablar de los sensores de nivel. Entonces, en los controles de nivel encontramos interruptores, transmisores y sensores. Y en los sensores de nivel son los que les vamos a explicar a continuación. Los controles de nivel son utilizados para controlar la cantidad o para manipular la cantidad de flujo que hay en un recipiente. En esta imagen encontramos el funcionamiento general de un controlador básico de nivel. El sensor emite una señal al transmisor y este es llevado al controlador que envía la orden de interruptor a la válvula para controlar el nivel del recipiente. Una vez entendido lo anterior, nos enfocaremos en los distintos sensores de nivel, basándonos en su funcionamiento, en la aplicación que se le da y en los parámetros de diseño y costos que tiene cada uno. Los sensores de nivel, bueno, en el video vamos a observar cómo inicialmente el, el carro pasa a través de los dos interruptores, o bueno, el sensor, y debido a que se corta la comunicación entre los dos sensores, entonces se va a enviar una señal que permita avisar o dar alarma de que se sobrepasó el límite de nivel. Las aplicaciones normalmente son para líquidos de volumen pequeño, ¿sí? Aquí observamos cómo se prende el LED de volumen pequeño y está limitado por el diámetro del tanque. Los parámetros de diseño de este tipo de sensor depende del aparador del recipiente, pero puede llegar a ser mayor a 275 kilopascales. Para la temperatura depende del material, pero puede llegar a ser mayor a 300 grados centígrados. El rango es ilimitado siempre que la presión del suministro del gas de purga sea superior a la del proceso. Y los materiales de construcción suelen ser ventana de ladrillo refractario, plástico, vidrio sin plomo, cuarzo o recipiente de mica. Tienen una inexactitud de 6 a 13 milímetros y puede rondar en los costos de 400 a $1,200. Mm. Bueno, el sensor burbujeante. Este funciona mediante un tubo que es sumergido en un líquido y en el cual el líquido hace como burbujear el aire dentro de él mediante un rotámetro que se encuentra incluido, un rotámetro con un regulador de caudal que se encuentra incluido en el tubo. Entonces, la presión del aire que está en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna en el líquido. Es así como podemos medir el nivel. Esta se utiliza en fluidos corrosivos o con sólidos en suspensión y es de muy fácil mantenimiento. Las aplicaciones que se le dan son para la densidad en el interfaz, para tanques y recipientes presurizados. El diseño de estos sensores, primero en la presión, es limitada únicamente por la presión del suministro de gas de purga disponible. La temperatura a la que se debe manejar según el que sea necesario y también va limitada por el tipo de materiales que están en contacto con el proceso. Esta se utiliza en procesos de alta temperatura como la gasificación del carbón. El rango que tiene la transmisión horizontal es de hasta 30 metros en el aire del interruptor. Los materiales en los que puede construirse son limitados y dependen de los materiales que se utilicen para las tuberías expuestas. Este presenta una inexactitud de entre más o menos 0.5% a más o menos 2% en el punto de la escala. El costo que tienen estos sensores pueden rondar de entre $200 y $5,000 y $5,000. Esto depende del tipo de material que requiera para transmisión remota o para instalaciones
de la transmisión que se le quiera hacer. El sensor el sensor de nivel por medio de capacitancia mide justamente la capacitancia del condensador formado por un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. Presenta errores por líquidos conductores y tienen el inconveniente de que la temperatura puede afectar las constantes dieléctricas y de que posibles contaminantes se adhieran al electrodo falseando su lectura. Aquí podemos observar que normalmente esto se hace por medio de una varilla vacía para hacer el efecto de dieléctrico y conductor dieléctrico dentro del recipiente. Suelen ser utilizados para control de nivel de punto, es decir, mediante sensores de contacto y proximidad y de transmisión continua de nivel para líquidos, sólidos granulares e interfaz de líquido-líquido. Entre los parámetros de diseño pueden rondar como máximo o pueden aceptar máximo 7 megapascales. Sin embargo, según la especialización, pueden llegar incluso a tener 140 megapascales máximo. La temperatura en general es de 260 grados centígrados, sin embargo, el que más, según la especificidad del material, el que más puede llegar a aceptar es de 1100 grados centígrados. Tienen una excitación debido a que es por medio de corriente con un voltaje menor a 10 voltios o con frecuencias de 10 kHz a 1 MHz. El rango llega a ser de 50 a 75 milímetros, pero sin embargo varía según si son de sondas de inmersión o sensores de proximidad, siendo de esta manera 300 metros para las sondas de inmersión y un máximo de 250 milímetros con sensores de proximidad. Los materiales de construcción se ven limitados solo por la disponibilidad de los materiales de las tuberías expuestas. Y el retraso, la demora para enviar la señal, suele ser ajustable, pero normalmente es de 0 a 30 segundos. La inexactitud, pues digamos que si está de manera horizontal, debe ser menor que el diámetro de la varilla de la sonda, y si es vertical, puede llegar a tener hasta 5% de inexactitud. El costo puede rondar de los 200 a los $800 generalmente, sin embargo, pueden llegar a costar $1,500 debido a la especificidad del material y de los tipos de transmisores que puedan llegar a tener. Los sensores conductivos. Estos funcionan en el momento de la interfaz entre el líquido y el sólido. Entonces, este se va a elevar hasta alcanzar el nivel del flujo y se va a cerrar el sistema. Este sensor funciona ajustado a la conductividad del líquido que se está usando en el proceso y el flujo de la corriente es a nivel de microamperios. Las aplicaciones que se dan, más que todo, pues es en industrias químicas, de alimentación, en bebidas, tratamiento de aguas y en agricultura. Entonces, también suele usarse mucho para el diferencial de nivel de líquidos en los conductores. Estas se pueden presentar con sólidos y líquidos que sean conductores o no conductores. El diseño para estos sensores, la presión va de 21 megapascales para las ondas conductivas y de 0,69 megapascales para sondas conductivas de campo. La temperatura que se maneja tiene un rango de menos 26 grados centígrados a 60 grados centígrados para las unidades con electrónica integral, y para las unidades de electrónica remota se utilizan de menos 26 grados centígrados a 982 grados centígrados. Esta maneja una sensibilidad que es ajustada de 0 a 50.000 ohmios para las ondas de conductividad. Suelen construirse más que todo en acero inoxidable y presentan una inexactitud de 3 milímetros. Los costos de estos sensores rondan de $100 a $500 como precios mínimos y máximos, pero normalmente un interruptor de conductividad industrial cuesta $300.
Sensor de diferencial de presión. Consiste en un diafragma en contacto con el líquido del tanque y mide la presión hidrostática en el fondo del tanque. Se emplean en la medida de interfaces entre líquidos de diferente densidad, masa y volumen. El mercado ofrece métodos para medir y controlar los niveles de líquido. Normalmente se utiliza en el caso de recipientes cerrados, donde los operarios suelen elegir un transmisor de presión diferencial. Em, si la aplicación requiere de gran exactitud, este método se ve un poco limitado, aunque se suele utilizar para métodos donde no se requiere que el método de medición esté sumergido, como puede ser tanques con trituradora o con sustancias agresivas. Los parámetros de diseño van de presión, pueden llegar a soportar hasta 69 megapascales, de temperatura pueden llegar a soportar hasta 650 grados centígrados para los sistemas llenos y para celdas de presión diferencial hasta 175 grados centígrados. Los rangos pueden llegar a ser de 0 a 12 centímetros de agua o de 7 megapascales, según si es celdas o indicadores de presión con escala completa o con rangos superiores a los mencionados anteriormente. Materiales de construcción normalmente utilizados pueden ser plásticos, latón, acero inoxidable, monel y aleaciones especiales para las partes húmedas. Los gabinetes y carcasas normalmente están disponibles en compuestos de aluminio y fibra de vidrio, siendo estos últimos los que están digamos que en mayor disponibilidad. La inexactitud puede llegar a ser de 0.5 a 2 grados, a 2%, más o menos 0.5 a 2% de la escala completa. Y normalmente cuando llegan a ser transmisores inteligentes pueden llegar a tener un error general de 0.1 a 0.2% del intervalo de salidas analógicas. Suelen costar de $200 a 1.500 en construcción estándar, sin embargo pueden llegar a costar 4.000 si se requiere de un software especializado o según la especificidad y entre más, digamos que rigurosa sea el material que se debe usar para el mismo. Bueno, encontramos los sensores de diafragma que funcionan bajo el principio de detectar la fuerza ejercida por el material del proceso contra el diafragma. Encontramos tres tipos que son los interruptores, sumergibles y los montados en el tanque. Entonces las aplicaciones que se suelen tener para este tipo de sensores es transmisor de nivel de pozos en agua, tanques abiertos con sensor sumergido, transmisores y repetidores de presión de diafragma montados en tanque y también el interruptor de nivel para sólidos en contenedores y silo. Los diseños que se manejan en este tipo de sensor es que la presión para los transmisores tiene que ser de los transmisores prestatados y atmosféricos y sumergibles de hasta 3.5 megapascales. Y para los otros dos se manejan una presión de 35 megapascales. La temperatura que se maneja típicamente en los tres es de menos 40 grados centígrados a 80 grados centígrados. Y el rango que tienen es un punto único para los sólidos de hasta 700 pies de agua para los transmisores. Los materiales en los cuales suelen construirse los interruptores es en aluminio, en neopreno y en varios polímeros. Los sumergibles suelen trabajarse en polietileno y en neopreno. Los montados en tanque suelen trabajarse con material de Hastelloy y presentan una inexactitud que depende de la gravedad específica del líquido en el cual se está trabajando. Los puntos individuales son repetibles de hasta aproximadamente 25 milímetros en los sólidos. Y los transmisores cuentan con una precisión de 0,5 a 1% en función de la presión que se le esté ejerciendo. Este tipo de sensores tienen un costo para los interruptores de $150 a $500, los sumergibles de $350 a $600 y los montados en tanques de $1.000 a $2.500.
Sensor tipo desplazador. Este puede estar parcial o totalmente sumergido y se mueve muy poco con los cambios del proceso. El interruptor del desplazador es menos propenso a causar disparos falsos en servicios con vibración, ya que el cable está siempre pues tensionado. Las aplicaciones incluyen el control estrecho del nivel en recipientes de alta temperatura y alta presión, donde el proceso no se puede tener para sustituir los instrumentos o realizar su mantenimiento. Los parámetros de diseño normalmente utilizados son de 7 bares o de 0.7 megapascales para el disco flexible, de 4.1 megapascales para los diseños de sello de diafragma y los normales de 0.7 megapascales, los de disco flexible de 4.1 megapascales o los diseños con sello de diafragma de 41 megapascales. Los rangos de temperatura van de menos 45 grados centígrados a 230 normalmente grados centígrados o en el caso, digamos que de procesos superiores a 260 grados centígrados o inferior a menos 18 grados centígrados, se suelen recomendar barreras de aislamiento térmico o de extensiones de torque tube. Los materiales de construcción suelen ser acero inoxidable, polipropileno o sólido teflón y tienden a tener una inexactitud, pues que según la aplicación y el instrumento varía mucho, pero normalmente tiene un 0.5% del fondo de la escala y, y para su instalación es recomendable hacerlo dentro de un pozo de amortiguación, lo que se puede hacer con un tubo. Los costos llegan a costar entre 200 y $500, eh, pues generalmente, o sea, los sensores tipo desplazador llegan a costar eso generalmente, y según la especificidad pueden llegar a costar máximo $2.500. Los sensores de flotador. Estos cuentan con un funcionamiento que es que se encuentra un imán y un interruptor que están montados en un brazo oscilante que gira sobre un pivote. Cuando el nivel del líquido sube, el flotador sube con ellos y levanta un atractor. Y ese atractor lo que hace es jalar el imán que se encuentra como pegado al interruptor, y el interruptor cuando se inclina lo que hace es que se inclina a la derecha y hace que se mueva el brazo para cerrar el suministro de líquido que está entrando pues a la máquina en la cual se utiliza ese tipo de sensor. Las aplicaciones que tienen es que se utilizan ampliamente en los servicios públicos como interruptores de alarma, incluyen la protección de bombas y también en compresores mediante la detección de presencia o ausencia de líquidos en tuberías y recipientes. El diseño que se le da a estos sensores es que cuentan con una presión. Entonces, si se quiere que sea mecánica, la presión tiene que ser de 0,69 megapascales y si quieren que sea magnética, de 7 megapascales. La temperatura que se maneja para ambos es de menos 40 grados centígrados a 117 grados centígrados. Y los materiales en los que suelen construirse son en latón, en cobre, en acero inoxidable, polipropileno y en otros plásticos. Ellos presentan una inexactitud de 25 milímetros. Estos tienden a tener un costo dependiendo de si quieren que el transmisor del nivel sea de flotación continua o que sea de cinta adhesiva. Los de cinta adhesiva cuestan unos $500 aproximadamente y los transmisores de nivel de flotación continua varían entre $2.000 a $5.000. Los sensores tipo cinta, bueno, tienden a funcionar, digamos que, perdón, el sensor es una tira de cinta plana que puede ser enrollable, que es enrollable y que varía entre 1 y 30 metros de longitud. Está suspendida en la parte superior del tanque, como se puede observar la figura, como que justo está suspendida aquí, y es lo suficientemente pequeña como para poder sujetar dentro de una tubería perforada.
Esta también soporta el transductor y actúa como tubo de amortiguación si el proceso es turbulento. Las aplicaciones en líquidos, las aplicaciones suelen ser en líquidos, aunque no son todos, pero generalmente no hay sólidos. Además del nivel puede medir la temperatura y de las mediciones de pozos de agua y posteriormente para uso marino e industrial. Los parámetros de diseño tienden a ser de 0.7 a 2.1 bares absolutos y de temperaturas de menos 29 a 107 grados centígrados. La resolución o el rango de medición es de 125 pulgadas, que es la distancia entre las vueltas de la hélice, y los materiales de construcción suelen ser las películas de polímero de fluorocarbono con una inexactitud de 3 milímetros. Estos tienden a costar entre 30 a 40 dólares por pie, dependiendo del tipo de servicio. Los de paletas rotatorias. Este funcionamiento que tienen es que cuando el nivel sube hasta la paleta, esta se detiene y aplica un par de torsión al conjunto de accionamiento. La detección de este par se utiliza para accionar un interruptor, que a su vez este interruptor se puede utilizar como alarma o para controlar el equipo de llenado o vaciado del silo. Las aplicaciones que se dan es en interruptores de nivel de sólidos y se utilizan los hilos para detectar la presencia o ausencias de sólidos. El diseño que se utiliza es que deben contar con una presión desde vacío hasta 0,69 megapascales y una temperatura que puede oscilar de 232 grados centígrados a 870 grados centígrados. Suelen construirse en aluminio, acero inoxidable y también pueden estar revestidos en PVC o teflón. Presentan una inexactitud de 25 milímetros y esto también depende del material y el proceso que se está realizando. El costo que tienen varía de entre 200 a 1.200 dólares. Listo. Los sensores de tipo vidrio normalmente consisten en un tubo de vidrio con sus extremos conectados a bloques metálicos y cerrados por prensas topas que están unidos al tanque generalmente mediante tres válvulas. Dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de rotura de cristal y uno de purga. El nivel de cristal normal se emplea en presiones de hasta 7 bares y a presiones más elevadas el cristal suele ser más grueso, de sección rectangular y además está protegido por una armadura metálica. Es importante aquí recalcar que la medición se hace continua de nivel sin fuente de alimentación y que la visualización es directa del nivel de llenado. Sin embargo, no se encontraron más parámetros de diseño más que los mencionados por la presión y los costos tienden a ser, si es de vidrio tubular, 100 dólares, si es de medidor de vidrio transparente, de 400 dólares. Bueno, los sensores magnéticos, ellos tienen un funcionamiento en el cual se desplaza el tubo guía, se desplaza exactamente en la misma posición que el nivel del fluido. Entonces, en el tubo se encuentra un contacto red, que es un contacto bajo un gas protector, y en el momento en el que este se encuentra en esa posición, se acciona el movimiento del flotador. Las aplicaciones que se le dan es detección de nivel para la mayoría de líquidos, control de bombas, control de nivel en las bombas y monitorizar los niveles determinados a los cuales se necesitan para realizar un proceso. Encontramos que la temperatura a la cual se tiene que manejar es de menos 196 grados centígrados a 400 grados centígrados. Los materiales de construcción suelen hacerse en construcción de metálica soldada y estos en la inexactitud producen menos errores que otros debido a que cuando se dispone de la energía presenta como un coste más elevado por la energía que se necesita, pero presentan menos errores. Normalmente suelen costar en promedio 1.500 dólares. Sensor inductivo.
Un sensor inductivo tiene la tarea de determinar sin contacto la distancia hasta un objeto metálico. Si no se llega a una distancia determinada, el sensor tiende a disparar, digamos que la acción de alarma, muy parecido al sensor beam break frente a la alarma que lanza. Tiende a ser, es un sensor inteligente de nivel líquido sin contacto y es para detectar si hay un líquido por condensador de inducción de agua. Cuando no hay líquido para acercarse al sensor, el sensor generará una capacitancia estática debido a la distribución del condensador. Cuando el líquido se levanta lentamente para acercarse al sensor, el nivel del líquido, el condensador parasitario líquido se acoplará a este y la capacitancia terminal del sensor aumentará. Normalmente tienen, digamos que, conexiones DC de 5 voltios o conexiones de corriente, bueno, corriente CC negativa de 5 voltios también. No se encontraron más parámetros de diseño más que el voltaje necesario y los precios tienden a rondar en Amazon, en plataformas como Amazon, Alibaba y otras plataformas, digamos que de mercadería, entre los 10 euros. Los sensores por microondas. Estos funcionan cuando el aire o el vapor están en una zona y se recibe una fuerte señal de un detector. Cuando el material del procesor rompe la trayectoria de estas señales, se reduce la señal que es recibida en el detector como resultado de la reflexión de esta señal. Y tras la absorción del haz en el material que es causada por las iónicas, pues se genera que se cierre o se abra. Entonces así se puede medir el nivel. Las aplicaciones que se le dan es que se pueden utilizar en líquidos, en sólidos de pequeño tamaño y si no tienen revestimiento, se pueden presentar también si también tienen un dieléctrico superior a 10. Son adecuados también para la interfaz. Los diseños que deben tener estos tipos de sensores es que deben tener una presión de 275 kilopascales, una temperatura de 200 grados centígrados para los tipos de reflexión y para los que tienen una ventana del recipiente de tipo rompehuesos de 300 grados centígrados. Los materiales en los cuales suelen ser construidos es en ulfuro de polifenileno o también en cerámica como estándar para los tipos de reflexión, ladrillo y refractario. También se utilizan vidrio sin plomo y cuarzo para las ventanas de mica para el tipo de rompehielos. La inexactitud que presentan es de 3 milímetros para el tipo de reflexión y de más o menos 0,25 a 0,5 pulgadas para el tipo de rompehielos. También en milímetros es de 6 a 13 milímetros. Los costos rondan de 400 a 1.200 dólares para los tipos de rompehielos y para los tipos de ventana, pues puede variar dependiendo el material y la transmisión que se quiera hacer. El sensor de nivel tipo radiación funciona por medio de un isótopo de radiación mínima que emite rayos gamma focalizados y el sensor situado en el lado opuesto del depósito recibe la radiación. Dado que los rayos gamma se debilitan al atravesar la materia, el sensor puede calcular el nivel del agua, del recipiente. Las aplicaciones suelen tener para medición de nivel sin contacto y no son intrusivas y que no sean intrusivas de líquidos y sólidos. Los parámetros de diseño pueden trabajar a altas temperaturas hasta 1300 grados centígrados, presiones máximas de hasta 130 bar en materiales peligrosos o corrosivos, no requieren ninguna abertura o conexión a través del tanque y admite control neumático o electrónico. Su precisión tiende a ser de más o menos 1% y su campo de medida, o sea, su rango, es de 0,5 por cada fuente, pudiendo emplearse varias para aumentar el intervalo de medida de nivel. Tienden a costar, digamos, si es para una alarma, si es tipo alarma de incendio y apagado, 2.240 dólares.
Si es transmisor de nivel continuo, $8.000 o más. Y si es un interruptor de nivel tipo retrodispersión, que este es con rayos gamma, tienden a costar de $9.000 a $15.000. Digamos, si este mismo tiene, en vez de rayos gamma, eh, utiliza la fuerza de los neutrones, entonces se utiliza de $16.000 a $35.000. Y para unidades de retrodispersión continua o de barrido, pues de hasta 50 metros de rango, puede costar hasta $60.000. Es uno de los más costosos, de los sensores más costosos que existen. Los sónicos. Bueno, los sónicos tienen un funcionamiento muy parecido a los ultrasónicos y es que funcionan de la energía acústica. Entonces, cuando la energía acústica viaja desde la fuente hasta el receptor, por el camino se van generando frecuencias de una cara, de diafragma, entonces vibrante. Estas frecuencias que se generan vacilan de entre 35.000 a 40.000 Hz. Las aplicaciones que se le dan es que, muy independiente a la sustancia, detectan prácticamente todos los materiales, ya sean líquidos, como la leche, productos químicos o también lodos en productos voluminosos. También en la industria petroquímica pues suele usarse mucho esto. Los diseños que se utilizan para este tipo de sensores son muy parecidos a los ultrasónicos, entonces no vamos a hacer como tanta referencia en estos, debido a que ahorita vamos a explicar más a fondo los ultrasónicos. Y el coste que encontramos es que van de $150 los básicos hasta $950, dependiendo del material y la altura a la que se decida pues aplicar el proceso y todo eso. Listo. El nivel de sensor ultrasónico usa como funcionamiento el cabezal que emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Las aplicaciones para este tipo de sensores son interruptores y transmisores húmedos y sin contactos para medición de nivel de líquidos o de interfase y de sólidos, y también se utilizan como monitores de flujo de canal abierto. Los parámetros de diseño son de hasta 20,7 megapascales. Los transmisores para el servicio de tipo atmosférico tienden a tener una capacidad de 4.1 bares. Las temperaturas rondan de menos 72 a 149 grados centígrados y para los transmisores de menos 40 a 150 grados centígrados. Los materiales de construcción tienden a ser aluminio, acero inoxidable tipo 304 o 316, titanio, monel, PVC, CPVC, teflón o el TFE y el polipropileno. Tienden a tener un error o una inexactitud para un interruptor de sonda horizontal de 1 milímetro y para los transmisores de error vertical de 0.2 a 2%. El costo tiende a ser desde $150 básicos hasta $950 para los sensores inteligentes o multipunto. Los sensores transmisores cuentan de 650 a $2.500 con un coste medio de unos $12.000. De unos $1.200. Los sensores térmicos. El funcionamiento es que básicamente el sensor de la temperatura es empleado. Más habitualmente es el sensor termopolar. Entonces, este está formado por mecanismos muy sencillos y que están constituidos por dos materiales metálicos de diferente naturaleza, unidos mediante uniones llamadas la unión fría y la unión caliente. Entonces, el grado de temperatura que detectan ambas uniones genera una diferencia de potencial que lo que hace es que sea dependiente de la naturaleza de los materiales y ese potencial pues envíe la señal. El sensor térmico transforma esa diferencia en la señal eléctrica que va a enviar, bien sea para la alarma del interruptor o para el controlador del dispositivo.
Las aplicaciones que se le dan es que los sensores de temperatura utilizan diversas como mecanismos y se utilizan en diferentes industrias, como la elaboración de alimentos, para la climatización, para el control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y para control de los dispositivos del sector de automotriz. El diseño que tiene, en realidad, pues no es como mucho que hayamos encontrado, debido a que pues son dos materiales y ya por medio de la unión, entonces se pueden realizar con diferentes materiales y todo, no es como que tengan un diseño preestablecido. El de vibración. Bueno, estos funcionan manteniendo una sonda u otro elemento en oscilación o en vibración de frecuencia natural y activado en relé cuando el material del proceso en el tanque alcanza el elemento vibratorio y amortigua la vibración. Puede utilizarse para detectar el nivel de líquidos, lodos o sólidos y tienden a ser, bueno, tienen tres tipos, que es de diapasón, sonda vibratoria y caña vibratoria. Para los primeros dos, los parámetros, bueno, para el de diapasón, los parámetros de diseño son presiones de hasta 1 megapascal, temperaturas de menos 43 grados centígrados a 93 grados centígrados y materiales de construcción, aluminio, acero inoxidable, con una densidad volumétrica mínima de hasta 16 kilogramos sobre metro cúbico. Tienden a tener una inexactitud de 0.25 a 0.5 pulgadas. Para el de sonda vibratoria, la presión es igual, la presión y la temperatura son las mismas. No, la presión es la misma, 1 megapascal. La temperatura es de menos 10 grados centígrados a 80 grados centígrados. Los materiales de construcción requieren una gravedad específica aparente de 0.2 y pueden ser utilizados los mismos, aluminio, acero y acero inoxidable, creo. Y un error el mismo error del diapasón, que es de 0.25 a 0.5 pulgadas. Para la caña vibratoria sí varía la presión, que es de 20.7 megapascales, una temperatura de desde menos 100 grados centígrados a 149 grados centígrados. Los materiales de construcción, aluminio, acero inoxidable, y la densidad también tiene que, digamos que permite una máxima densidad hasta 16 kilogramos sobre metro cúbico. Y la inexactitud para el tipo C es de 3 milímetros. Estos tres, o sea, estos tres tipos diferentes de sensores pueden rondar precios de $300 a $500. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.